Hoy vamos a entrar en ese momento sagrado, el día en que fueron elegidos y ordenados los 12 apóstoles de Jesucristo. Si amas la Biblia, si quieres conocer más a fondo quiénes eran estos hombres, sus historias, sus debilidades, sus sacrificios y su llamado divino, quédate conmigo hasta el final. Porque entender quiénes fueron ellos, te ayuda a entender también quién eres tú en el plan de Dios. Y antes de comenzar, te invito desde ya, si este contenido edifica tu fe, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Así ayudamos a que más personas conozcan la historia bíblica de forma profunda y espiritual. La noche de oración, el origen de una decisión eterna. La Biblia nos dice que, antes de elegir a los 12, Jesús hizo algo muy significativo. Él se fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Piensa en esto, el Hijo de Dios, quien tenía todo poder y conocimiento, no tomó esta decisión a la ligera. No escogió a los 12 por simpatía, por conveniencia o por recomendaciones humanas. Pasó la noche buscando la voluntad del Padre. Mientras la ciudad dormía, mientras los problemas cotidianos se apagaban, Cristo estaba intercediendo, preguntando, escuchando, alineando su voluntad con la del Padre. Porque lo que iba a hacer al día siguiente no era cualquier cosa, iba a elegir a aquellos sobre quienes descansaría la misión de predicar el Evangelio al mundo, de establecer la iglesia, de ser testigos especiales de su vida, su muerte y su resurrección. Por la mañana, cuando el sol comenzó a iluminar las colinas, las multitudes se empezaron a reunir como siempre, enfermos buscando ser sanados, gente hambrienta de una palabra de esperanza, curiosos, fariseos, discípulos sinceros. En medio de todos ellos, Jesús llama a un grupo más cercano. De entre sus discípulos, escoge a 12, y los establece en un llamamiento especial, apóstoles. De discípulos, a apóstoles. Hasta ese momento, todos eran simplemente discípulos, seguidores, aprendices, creyentes. Pero ese día, Jesús da un paso más en la organización de su obra, los ordena y los nombra apóstoles. El Evangelio de Marcos resume así el propósito de este llamamiento. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. 3 cosas claves. Estar con él, caminar cerca del Maestro, aprender de primera mano. Ser enviados a predicar, no solo recibir, sino comunicar el mensaje. Ejercer autoridad espiritual, sanar, liberar, ministrar en su nombre. Los evangelios nos dan la lista de estos 12 nombres. Siguiendo el orden de Marcos, tenemos Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Jacobo, Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Jacobo. Andrés, hermano de Pedro. Felipe. Bartolomé, identificado comúnmente con Natanael. Mateo, Leví, el publicano. Tomás. Santiago, hijo de Alfeo. Judas, también llamado Lebeo o Tadeo. Simón, llamado el Celote o el Cananita. Judas Iscariote. 12 nombres. 12 historias. 12 vidas transformadas. Ahora, vamos a conocerlos uno por uno. Simón Pedro, el impulsivo que llegó a ser roca. El primero en la lista es Simón, más conocido como Pedro. Su nombre original era Simón, hijo de Jonás, y era pescador de profesión. Vivía en la región de Galilea, primero en Betsaida, luego en Capernaum. No era un mendigo, ni un desocupado. Pedro tenía su propio negocio de pesca, barcas, redes, socios, empleados. Era un hombre trabajador, responsable, casado, con familia. Cuando Jesús lo conoce, le da un nuevo nombre, tú serás llamado Cefas, que significa piedra o Pedro. No porque ya fuera una roca espiritual perfecta, sino porque Jesús veía en él lo que llegaría a ser. Pedro era impulsivo. Se lanzaba al agua para ir hacia Jesús. Respondía rápido, a veces sin pensar. Hablaba con pasión, pero también con miedo. Fue capaz de decir con fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también fue capaz, más adelante, de negarlo 3 veces en la noche de la traición. A pesar de sus debilidades, Jesús lo moldeó. El hombre inestable se convirtió en un líder firme.
El que un día tuvo miedo de confesarlo ante una criada, más tarde se puso de pie ante concilios, sumos sacerdotes y multitudes, predicando con poder el nombre de Jesucristo. La tradición cristiana afirma que Pedro murió mártir en Roma, crucificado, y que pidió ser crucificado cabeza abajo, por considerarse indigno de morir igual que su Señor. Pero la historia de Pedro no termina con su muerte. Los creyentes sostienen que en una dispensación posterior, ya como ser resucitado, Pedro participó de la restauración de la autoridad apostólica y del sacerdocio en los últimos días. Pedro nos enseña que Dios no llama a perfectos, llama a personas dispuestas a cambiar. Que el que hoy es inestable, mañana puede ser columna en la obra de Dios. Santiago y Juan, hermanos, pescadores. Hijos del trueno. Entre los 12, encontramos a dos hermanos muy especiales, Santiago, o Jacobo, y Juan, hijos de Zebedeo. También eran pescadores, socios de Pedro y Andrés. Jesús les dio un sobrenombre muy particular, Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué ese título? Probablemente por su carácter apasionado, intenso, celoso. Hay un episodio que lo ilustra muy bien. Cuando una aldea samaritana rechazó recibir a Jesús, estos dos hermanos le dijeron algo así como, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?» Jesús los reprendió. Les mostró que su misión no era destruir vidas, sino salvarlas. Sin embargo, ese fuego interior, bien guiado, se transformó en un celo santo, en pasión por el Evangelio. Estos dos hermanos, junto con Pedro, formaron el círculo más íntimo alrededor de Jesús. Ellos tres fueron los únicos apóstoles presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús fue transfigurado en el monte. Jesús agonizó en Getsemaní, mientras el resto de los discípulos quedaban más alejados. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en morir mártir. El libro de Hechos nos dice que fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa. Su sangre fue una de las primeras en ser derramada por el Evangelio. Juan, en cambio, tuvo una misión distinta. Es discípulo de Juan el Bautista, llegó a ser el discípulo que se llamaba a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. En la última cena, se recostó cerca del pecho del Maestro. Al pie de la cruz, recibió un encargo íntimo, Jesús le confió el cuidado de su madre. Juan fue testigo de la tumba vacía, de las apariciones del Señor resucitado, y la tradición lo identifica como el autor del Evangelio de Juan, de 3 cartas y del libro de Apocalipsis. Las revelaciones mencionan que Juan obtuvo el deseo de permanecer en la tierra para seguir ministrando hasta la segunda venida de Cristo. Su vida y misión se proyectan más allá del primer siglo, como un testigo vivo del poder del resucitado. Andrés, el que llevó a su hermano a Jesús. Andrés es hijo de Jonás y hermano de Pedro. Antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos muestra un detalle precioso. Cuando Andrés escucha el testimonio del Bautista sobre Jesús, lo sigue, y después de pasar tiempo con el Maestro, hace algo que revela su corazón evangelizador. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Andrés no predicó grandes discursos registrados en la Biblia, no escribió un evangelio, pero hizo algo que cambió la historia, llevó a Pedro a los pies del Salvador. A veces, el llamado de Dios en nuestra vida no es estar al frente, sino ser puentes. Andrés nos enseña que traer a una sola persona a Cristo puede significar impactar a multitudes a través de esa persona. Lo vemos también participando en la alimentación de los 5.000, señalando al niño con los panes y los peces. Y lo vemos sirviendo junto a los otros apóstoles hasta la ascensión. Felipe, seguidor rápido, comprensión lenta. Felipe también vivía en Betsaida. El Evangelio sugiere que Jesús lo encontró y le dijo directamente, «Sígueme». Felipe respondió de inmediato y también fue a buscar a otros, como Natanael, proclamando, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y los profetas». Felipe aparece en la escena de la multiplicación de los panes. Jesús le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La Biblia dice que se lo preguntó para probarle. Felipe hace un cálculo humano, el dinero que tenemos no alcanza para tantos. Muchos de nosotros hacemos lo mismo, miramos lo que hay en la bolsa, no lo que hay en las manos de Cristo. Más adelante,
Algunos griegos que quieren ver a Jesús se acercan primero a Felipe, y él, con Andrés, los lleva al Señor. Sin embargo, Jesús también lo corrige cuando Felipe dice, «Muéstranos al Padre, y nos basta». Y Jesús responde, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?» Un hombre dispuesto, sincero, pero que aún estaba aprendiendo a ver la plenitud de la divinidad en el rostro de Cristo. Bartolomé/Natanael, sin engaño. Bartolomé es mencionado en los sinópticos, y la mayoría de los estudiosos lo identifica con Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan. Natanael es famoso por dos cosas, su sinceridad y su pequeña duda inicial. Cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, y que es Jesús de Nazaret, Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero cuando se acerca a Jesús, el maestro lo sorprende con estas palabras. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús incluso le revela haberlo visto cuando estaba bajo la higuera en un momento íntimo que solo Natanael conocía. Ese toque personal rompe toda resistencia. Natanael responde con una confesión poderosa, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un hombre sincero, sin doblez, que pasa de la duda honesta a la fe profunda cuando se encuentra personalmente con Cristo. Mateo, del desprecio público al llamado apostólico. Mateo, también llamado Leví, era hijo de Alfeo y trabajaba como publicano, es decir, recaudador de impuestos para el sistema romano. Los publicanos eran vistos como traidores, judíos que trabajaban para el imperio opresor, a menudo cobrando de más para enriquecerse. Para la gente, eran publicanos y pecadores en la misma categoría. Y es a uno de estos hombres que Jesús le dice, sígueme. Mateo se levanta de la mesa de impuestos, deja su puesto, sus beneficios, su comodidad, y lo sigue. Más tarde, ofrece una gran comida en su casa. Jesús se sienta a la mesa con publicanos y pecadores, provocando el escándalo de los fariseos. Pero Jesús responde con una frase eterna. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, el hombre despreciado, se convierte no solo en apóstol, sino en evangelista. La tradición lo reconoce como el autor del Evangelio según Mateo, un texto clave que presenta a Jesús como el Mesías prometido. Dios toma lo que el mundo desprecia y lo transforma en instrumento de gracia. Tomás, del escepticismo a la confesión profunda. Tomás, llamado también Dídimo, gemelo, es conocido por muchos como el incrédulo. Pero su historia es más que solo duda. Cuando Jesús decide ir a Betania, cerca de Jerusalén, para resucitar a Lázaro, los discípulos temen porque saben que es un lugar peligroso. Tomás, con valentía, dice: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Había amor y lealtad en su corazón. Sin embargo, después de la crucifixión, cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos, Tomás no está presente. Los otros le dicen: «Hemos visto al Señor». Y él responde: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús vuelve a aparecer y se dirige directamente a él. «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás cae rendido en una de las más grandes confesiones de todo el Nuevo Testamento: «Señor mío, y Dios mío». Jesús lo bendice, pero también nos habla a nosotros. «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Tomás representa a todos los que luchan con dudas, pero que, cuando se encuentran con el Cristo resucitado, rinden su mente y su corazón ante él. Santiago hijo de Alfeo, Judas Tadeo y Simón el Celote. No todos los apóstoles son ampliamente conocidos, pero eso no los hace menos importantes. Santiago, hijo de Alfeo, aparece en las listas, pero el Nuevo Testamento nos dice muy poco más sobre él. En la tradición se le llama Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago hijo de Zebedeo. Aunque su nombre no brille en las páginas como el de Pedro o Juan, su elección por parte de Cristo nos dice que su corazón estaba preparado para recibir una responsabilidad eterna. Judas, llamado también Lebeo o Tadeo, es mencionado también como Judas, hermano de Jacobo. En el Evangelio de Juan, lo vemos haciendo una pregunta profunda en la última cena:
Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? Una pregunta sincera, que muestra su deseo de entender la naturaleza especial del llamado apostólico y la revelación. Simón el Celote, o el Cananita, no tiene nada que ver con Canaán. Su apodo viene de los celotes, un grupo judío celoso por la ley y la independencia nacional, algunos de ellos incluso radicales. Que un antiguo celote se convierta en apóstol nos muestra cómo el Evangelio puede transformar el celo político o religioso en pasión por el reino de Dios. No sabemos detalles de sus predicaciones, pero sí sabemos que Jesús los eligió sabiendo exactamente quiénes eran y qué podían llegar a ser. Judas Iscariote, el misterio de la traición. Y llegamos al nombre que cierra la lista, Judas Iscariote. Probablemente originario de Queriot, en Judea, es el único de los 12 que no es Galileo. Judas era el encargado de la bolsa del grupo, administraba el dinero. Sin embargo, el Evangelio de Juan nos dice que era ladrón y que tomaba de lo que se echaba en el saco. Su corazón se fue endureciendo poco a poco. El amor al dinero y la falta de arrepentimiento lo fueron alejando del Maestro, aunque caminaba físicamente a su lado. Se indigna, por ejemplo, cuando María unge a Jesús con un perfume muy costoso. Dice que hubiera sido mejor venderlo y darlo a los pobres, pero el texto aclara que no lo decía por amor a los pobres, sino porque robaba del dinero del grupo. Finalmente, Judas hace un pacto con los enemigos de Jesús. Por 30 piezas de plata, entrega a su Señor. Y lo hace con una señal que hiere el corazón de cualquier lector, un beso. Después, abrumado por la culpa pero sin un arrepentimiento verdadero y transformador, Judas termina su vida en suicidio. Su historia nos deja una advertencia seria: es posible caminar cerca del Señor en apariencia, y a la vez, alejar el corazón de Él. Es posible oír sus enseñanzas, ver sus milagros, y seguir amando más al dinero, al orgullo o al pecado. Los 12 no fueron elegidos porque fueran perfectos, sino porque Dios tenía un propósito con cada uno. Y en el caso de Judas Iscariote, su triste final se convierte en una señal de advertencia para todas las generaciones. ¿Qué tenían en común estos 12? Cuando miramos el grupo completo, hay algo que llama mucho la atención. No eran rabinos famosos. No eran sacerdotes del templo. No eran teólogos profesionales. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, un celote, hombres comunes. Lo que Jesús valoró no fue el prestigio humano, sino el corazón. Antes de ser apóstoles, todos fueron discípulos íntimos del Señor. Lo habían visto sanar, enseñar, perdonar. Lo habían confesado como el Hijo de Dios, aunque todavía no entendían por completo su misión. Muchos de ellos, como la mayoría de los judíos, aún esperaban un Mesías político, un rey que derrotara a Roma y restaurara un reino terrenal glorioso. Después de tanto tiempo con Jesús, Pedro todavía pregunta: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Eran como niños que necesitaban ser enseñados, corregidos, afirmados. Y Jesús lo hizo con paciencia. Los llamó hijitos. Los llamó sus amigos. Les lavó los pies. Lloró con ellos. Oró por ellos. El Maestro los eligió, los ordenó, los formó y les dio su espíritu. Con excepción de Judas Iscariote, todos llegaron a ser luces refulgentes en el reino de Dios, llevando el Evangelio a distintas regiones, a costa, muchas veces, de su propia vida. Discípulo o apóstol. La diferencia del llamamiento. La palabra discípulo se refiere, en general, a cualquier seguidor de Jesús, alguien que aprende, que imita, que escucha. El término apóstol, en cambio, viene del griego apóstolos y significa literalmente, uno que es enviado. En el contexto bíblico, el apostolado es un oficio sagrado que pertenece al sacerdocio de mayor autoridad, que implica ser testigo especial de Jesucristo, de su vida, muerte y resurrección. Por eso, cuando en el libro de Hechos se llena la vacante dejada por Judas Iscariote, Pedro explica que el nuevo apóstol debía ser alguien que hubiera estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, para que fuera testigo de la resurrección. El apostolado, entonces, no era un título honorífico, sino un encargo de representación, hablar y actuar en nombre de Cristo, con autoridad delegada por Él.
La ordenación de los 12 marca un punto de inflexión en el ministerio terrenal de Jesús. A partir de allí, la obra ya no dependería solo de su presencia física, sino de un cuerpo de hombres investidos con su autoridad, para continuar el trabajo tras su ascensión. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Quizá tú y yo no seamos apóstoles en el sentido bíblico, pero sí estamos llamados a ser discípulos verdaderos. La historia de los 12 nos enseña varias lecciones poderosas. Dios elige personas comunes. Pescadores, cobradores de impuestos, celotes. No importa tu pasado, tu oficio, tu clase social. Lo que importa es tu disposición a dejarlo todo para seguir a Cristo. El carácter se transforma en el camino. Pedro pasó de impulsivo e inestable a columna firme de la iglesia. Juan pasó de hijo del trueno a apóstol del amor. Dios no te exige perfección antes de llamarte, te llama para perfeccionarte. Cercanía física no garantiza fidelidad. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, y aún así lo traicionó. No basta con estar en ambiente cristiano, tu corazón tiene que ser transformado. Ser testigos de Cristo es el centro de nuestra vida. Ellos fueron llamados a ser testigos de su resurrección. Tú y yo somos llamados a ser testigos de su poder hoy, en cómo nos transforma, en cómo nos levanta del pecado, en cómo nos da esperanza. Cristo sigue orando por sus siervos. Así como pasó la noche orando antes de escoger a los 12, la Biblia dice que hoy vive para interceder por nosotros. No estamos solos en la batalla espiritual. Aquella mañana, después de una noche en oración, Jesús miró a un grupo de discípulos y dijo, en esencia: tú, ven. Tú, también. Te envío. Hoy, a través de este estudio, esa misma voz llega a tu corazón y al mío: sígueme. Quizá no para ser apóstol, pero sí para ser discípulo auténtico. Para dejar redes de pecado, de orgullo, de indiferencia, y caminar tras sus pasos. Los 12 cambiaron la historia del mundo porque respondieron al llamado. La pregunta con la que quiero dejarte es, ¿qué hará Dios con tu vida, si tú también le dices hoy: Señor, aquí estoy, envíame a mí? Si este video te ayudó a entender mejor quiénes fueron los 12 apóstoles, si tocó tu corazón y te inspiró a seguir más de cerca a Jesucristo, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, dale me gusta a este video, para que el algoritmo lo recomiende a más personas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, suscríbete al canal y activa la campanita, para que no te pierdas los próximos estudios bíblicos e históricos que estaremos compartiendo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y comparte este contenido con alguien que ame la palabra de Dios y quiera conocer más del trasfondo histórico y espiritual del Evangelio.